Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a estudiar, vamos a hacer una introducción al libro de Filipenses. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces el apóstol Pablo decía que él estaba siempre rogando en sus oraciones por nosotros. Amén. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo nos dice en el Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Pablo estaba persuadido, que él estaba seguro de que nuestro Señor Jesucristo, que Él empezó la obra en nosotros, que Él la iba a perfeccionar. Amén. Hasta el fin. Amén. Entonces Dios nos llamó, nuestro Señor Jesucristo perfeccionó nuestra obra, ¿qué? Hasta la venida de Él. Amén. Entonces la conclusión es que Dios, ¿qué? Perfeccionará la obra. Amén. Que empezó en nosotros. Amén. Hasta el fin. Por eso muchas veces vemos si alguna persona, uno ve que empezó el Evangelio y que se retiró, sencillamente, ¿qué pasó? ¿No? Nunca estuvo convertido, amén. Nunca clamó a Dios para que Dios lo fortaleciera, amén. Sino que él todo lo hizo que en la carne, por sus propias cuentas, por sus emociones, amén. Veamos, sigamos ahí en la introducción al capítulo, miremos el capítulo 1:20, ahí mismo, Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno en el Evangelio de Cristo. Amén. El apóstol Pablo nos viene a decir que nosotros debemos comportarnos bien. Amén. Como es digno en el Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Entonces el apóstol Pablo, el deseo de él era que nosotros, que él viera a la iglesia de los filipenses comportarse como es digno del Evangelio, amén. Así él fuera a verlo o no fuera a verlo, amén. Igualmente, entonces, para nosotros el consejo hoy en día es que debemos comportarnos dignamente delante de Dios, amén, y delante de todas las personas que nos oyen, amén. Nosotros debemos ser, ¿qué? Testimonio. Dice, y en el versículo 28 dice, y en nada, intimidados por los que se oponen, amén. Entonces, que igualmente dice el apóstol Pablo que no nos dé miedo de las otras personas que se oponen al Evangelio o que no quieren obedecer, que no nos dé miedo de ellos, amén. Sino que hay que predicarles a tiempo, con esa palabra, predicar a tiempo y afuera de tiempo. Entonces pasemos ahora a la introducción del capítulo 2, a ver. Entonces en el primero tenemos que Dios, ¿qué? Va a empezar la obra que Él empezó, amén. Y dos, el segundo consejo, que debemos portarnos como es digno en el Evangelio, amén. Entonces debemos ser, ¿qué? Testimonio. El capítulo 2, vamos a ver el 5. Capítulo 2, versículo 5. Amén. Leamos desde el capítulo 4, amén. Dice, eh, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos hace que nos sugiere de que nosotros tenemos que también ayudarnos entre hermanos. Amén. Que el que tenga necesidad hay que ayudarlo. Versículo 5. Por eso en el versículo 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho a semejante a los hombres. Amén.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Él se hizo pobre siendo rico, amén, para que nosotros fuéramos enriquecidos, amén. Él también nos enseñó que de que debíamos ayudarnos mutuamente, amén. Eh, Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, amén. Mira el Señor Jesucristo, que él que dice, él siendo Dios, se humilló, amén, hasta la muerte, amén. ¿Para hacer qué? Para hacerse obediente, amén. Y en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, amén. Entonces, miren, nuestro Señor Jesucristo él se hizo obediente, fue obediente hasta la muerte, amén. ¿Para el qué? Igualmente para él también que sentarse a la diestra de Dios Padre, amén. Igualmente nosotros, si nosotros queremos algún día llegar delante de la presencia de Dios, tenemos que humillarnos y ser obedientes para igualmente que sentarnos también allá con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que nos enseña el capítulo 2. Uno, que debemos colaborar entre hermanos. Amén. Eh, y el 2, del 2 al 4 nos enseña eso, de que debemos ayudarnos entre hermanos. Y el versículo 5 al 10 nos da el ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente también para sentarse ¿qué? A la diestra de Dios Padre. Amén. Bueno, entonces sigamos. Aquí en el capítulo 2 también, capítulo 2, versículo 2:14 al 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Amén. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Entonces, miren, dice que nosotros qué? Que nosotros también hagamos todo sin murmuración, sin contienda. Amén. Que seamos que obedientes a la palabra de Dios. Amén. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación. Entonces tenemos que ser qué? Testimonio. Tenemos que ser sin mancha delante de esta generación que maligna. Amén. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces podemos quedar sin mancha. Amén. Porque Cristo, como dice la palabra, el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Entonces por eso tenemos que ser sin mancha. Amén. Y la iglesia se refiere no a la congregación, al grupo, se refiere a nosotros. Amén. Porque nosotros somos la iglesia de Dios. Dice que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén. Entonces tenemos que conservar bien nuestro templo sin mancha alguna. Sigamos en el capítulo 3. Aquí en el capítulo 3 el apóstol Pablo nos habla también ¿qué? De la apostasía. ¿Amén? Versículo 3, Filipenses capítulo 3, empecemos desde el capítulo 1 al versículo 2, dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Mire, el apóstol Pablo aquí dice que para él no es molesto escribir siempre las mismas cosas. Amén. Porque siempre que vamos a ver en las cartas de Pablo, siempre vamos a ver casi lo mismo. Que él está hablando que debemos que apartarnos del pecado, que debemos vivir una vida de santidad para que podamos ser salvos. Entonces, mire, él dice que para él no es molesto escribir lo mismo. Amén. Entonces, siempre en todas las cartas vemos que él está escribiendo casi lo mismo. Versículo 2 dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Amén. El apóstol Pablo aquí dice, está hablando de la apostasía, guardado de los perros. Amén. En Apocalipsis dice que los perros y los hechiceros, dice que todos estarán ¿qué? Fuera. Amén. Entonces hay que guardarnos ¿qué? De todos ellos. Guardados de los malos obreros. Amén. De todas las personas de la apostasía hay que guardarnos. Amén. Guardado de todos del G12, ¿no? De esas personas que predican solo prosperidad y no predican ¿qué? Santidad. En el versículo 3, 18, Filipenses capítulo 3,
Versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, mire, el apóstol Pablo aquí corrobora lo que está hablando aquí, que estas personas, por eso he guardado estos perros, guarda los malos obreros. ¿Por qué? Porque estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Todas las personas que no andan conforme a la palabra de Dios son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar nosotros como cristianos, de ser buen testimonio. Amén. Y que tenemos que vivir una vida en santidad. Amén. Porque si no vivimos una vida en santidad, si no somos testimonio para los demás, estamos siendo ¿qué? Trompiezo para las demás personas. Y por esto, entonces el apóstol Pablo dice que somos ¿qué? Somos enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Entonces todas esas personas que no predican santidad, que eso lo que hacen predicar es bendiciones y predicar el evangelio de la prosperidad, esas personas prácticamente son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. En el versículo 9, 10 y perdón, capítulo 3, versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Amén. Miren, los de la prosperidad solo piensan que en lo de ellos, en el vientre, amén, en su vida. Dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Estas personas de la prosperidad solo piensan en lo terrenal. Entonces son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. En el versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, como nuestra ciudadanía está en los cielos, dice que debemos que pensar en las cosas del cielo, amén, no en lo terrenal, amén. El que es de lo terrenal piensa en lo terrenal, y el que es del cielo, de lo espiritual, piensa que en lo espiritual, amén. Y vuelve el apóstol Pablo en el capítulo 4, que voy a adelantar un poquito el video, me toca rápido porque se me acaba el tiempo, entonces, para no extendernos en el tema, vamos al capítulo 4, versículo 4, amén, de Filipenses. Vuelve y nos sigue hablando el apóstol Pablo, vuelve y nos requiere otra vez, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Miren, entonces el apóstol dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Todas las personas de afuera deben notar que nosotros somos personas cristianas, que andamos en un buen testimonio. Amén. Y que no somos trompiezo para nadie. Amén. Versículo 6, el apóstol Pablo nos dice, por nada os estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego y con acción de gracia. Amén. Entonces dice que nuestras oraciones deben ser que siempre, que debemos siempre, todos nuestros problemas debemos colocarlos que en manos de Dios, dice. Amén. Dice, colocad toda vuestra ansiedad, dice la palabra de Dios, sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Amén. En el versículo 8 dice, 4:8 dice, por lo demás hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es todo lo que, si hay virtud alguna, dice, y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. No tenemos que pensar en todo esto, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre. Amén. En todo esto debe pensar el cristiano. Tu hermano, Dios los bendiga, que tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.